Hay personas en tu vida que te han hecho daño y hoy Jesús te va a pedir algo sobre ellas que va a ir completamente en contra de todo lo que sientes. No te va a pedir que finjas que no pasó. No te va a pedir que justifiques lo que hicieron. No te va a pedir que te expongas de nuevo a recibir daño. Te va a pedir que los bendigas. Y antes de que cierres este video pensando que eso es imposible o que simplemente no es justo, quédate, porque lo que Jesús quiere decir con bendecir no es lo que probablemente crees. Y el por qué lo pide tiene más que ver contigo que con ellos. Bienvenido o bienvenida a Claridad en el Sendero. Este es un espacio para el que busca una fe honesta, para el que quiere que la palabra de Dios le hable a lo que duele de verdad, no solo a lo cómodo. Aquí exploramos la Biblia con profundidad y honestidad, para que cada reflexión te deje más libre, más parecido a Cristo y con más claridad para caminar cada día. Si este contenido te bendice, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna reflexión. Es una forma sencilla de ayudarnos a llevar esta palabra a más personas que la necesitan. Hoy vamos a abrir Lucas 6:28, parte del Sermón del Llano, el equivalente en Lucas al Sermón del Monte de Mateo. Jesús está describiendo cómo vive la persona que realmente ha sido transformada por el reino de Dios. Y este versículo es quizás el punto más alto, el más exigente y el más liberador de todo ese discurso. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 28. Jesús acaba de pronunciar las bienaventuranzas y les ha dicho a sus discípulos que el amor al prójimo no puede limitarse a los que nos aman. Cualquiera hace eso. Lo que distingue al seguidor de Cristo es algo que el mundo no practica ni entiende. Y justo allí, con toda la claridad y toda la incomodidad del mundo, dice esto. Escúchalo como si fuera la primera vez. Y si sientes resistencia al escucharlo, bien, eso significa que lo estás escuchando de verdad. Versículo del día. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Lucas 6:28. Dos mandatos, dos acciones concretas, dos respuestas completamente opuestas a lo que la naturaleza humana pide. Vamos a abrirlos juntos. El primer mandato, bendigan a quienes los maldicen. La palabra griega para bendecir es eulogeo. Hablar bien de, desear el bien, invocar bendición sobre alguien, es la raíz de donde viene elogio en español. Y la palabra para maldecir es kataraomai, invocar maldición, hablar mal, desear daño. Jesús está diciendo, cuando alguien habla mal de ti, tú habla bien de ellos. Cuando alguien desea tu daño, tú deseas su bien. No como actuación, no como estrategia, como transformación genuina del corazón. Y aquí viene algo importante que necesitamos entender. Bendecir no es mentir. No es decir que lo que te hicieron estuvo bien. No es negar el daño. Es elegir activamente el bien de otra persona a pesar del daño que te causó. El segundo mandato. Oren por quienes los maltratan. La palabra griega para orar es proseuchomai. No una oración formal o ritual, sino una conversación real con Dios sobre esa persona. Llevarla delante de Dios, presentarla, interceder. Y maltratan epereasonton describe a quienes abusan, insultan, amenazan o tratan con desprecio. Esto es algo que choca frontalmente con la lógica humana. Porque orar por alguien es imposible si al mismo tiempo sigues deseando su daño.
La oración sincera por otra persona te obliga a asumir una postura de bien hacia ella, no de sentimiento, sino de decisión. No puedes orar genuinamente por alguien y al mismo tiempo querer lo peor para él. La oración transforma al que ora tanto como al que es orado. ¿Qué significa esto en el mundo en que vivimos hoy? Vivimos en la era de la respuesta instantánea. Alguien te ataca en redes y el instinto inmediato es contraatacar. Alguien te habla mal con los demás y el impulso natural es hacer lo mismo. Alguien te lastima y la cultura entera te dice: defiéndete, no te dejes, devuelve lo que te dieron. Y no es que la cultura esté completamente equivocada. Hay contextos donde los límites son necesarios y la autodefensa es sana. Pero Jesús está hablando de algo diferente. Habla del estado interno del corazón, de a quién le das el poder de determinar cómo vas a vivir. Y no es que la cultura esté completamente equivocada. Hay contextos donde los límites son necesarios y la autodefensa es sana. Pero Jesús está hablando de algo diferente. Habla del estado interno del corazón, de a quién le das el poder de determinar cómo vas a vivir. Cuando respondes a la maldición con maldición, la persona que te hizo daño tiene todavía el control de tu corazón. Cuando bendices, recuperas ese control. Hoy eso se ve así. Es la persona que fue difamada en su lugar de trabajo y en lugar de iniciar una campaña de desprestigio, decide orar por quien la difamó. No porque no le duela, sino porque entiende que Dios es quien defiende su causa. Es el que fue traicionado por un amigo y en lugar de hablar mal de él con todos los conocidos comunes, decide no alimentar ese fuego. Es el que recibe mensajes hostiles, ataques, críticas destructivas. Y en lugar de responder con la misma moneda, elige el silencio activo o la palabra que construye. Pero también hay algo más difícil todavía: orar por alguien que te maltrató dentro de tu propia familia. Por el padre que no estuvo, por la madre que hirió con sus palabras, por el cónyuge que traicionó, por el hermano que eligió alejarse. Bendecir a quien te hirió no es un acto de debilidad. Es el acto más subversivo que existe. Rompe el ciclo del daño que se reproduce de generación en generación. Quiero que pensemos juntos en algo que Jesús está revelando sobre sí mismo en este mandato. Jesús no enseñó esto desde una pizarra. Lo vivió en carne propia. Fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos. Fue negado por otro 3 veces. Fue abandonado por casi todos en su momento más oscuro. Fue insultado, golpeado, burlado y crucificado por personas a las que había venido a salvar. Y desde la cruz, con cada razón del mundo para maldecir, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no es resignación. Eso no es debilidad. Eso es el acto más poderoso que jamás se haya realizado. Elegir el bien del otro en el momento de mayor daño personal. Y lo que Jesús hace en Lucas 6:28 es invitarnos a participar de esa misma naturaleza, no porque seamos suficientemente buenos, sino porque en nosotros vive el mismo espíritu que lo sostuvo a Él en la cruz. Hay algo que la neurociencia y la espiritualidad confirman al mismo tiempo. La persona que practica la gratitud, la compasión y la oración por otros, incluso por quienes le hicieron daño, experimenta cambios reales en su propia salud emocional. No porque esté negando el dolor, sino porque deja de alimentarlo.
Orar por quien te maltrató no cambia solo a esa persona, te cambia a ti. Porque es imposible sostener el rencor y la oración genuina al mismo tiempo. Una de las dos cede. Cada vez que oras por quien te hirió, le dices a tu propio corazón: esta persona ya no tiene el poder de dictar quién soy yo. Vamos a orar. Y esta oración puede ser la más difícil de todas las que hemos hecho en este canal. Porque vamos a hacer exactamente lo que el versículo pide: bendecir a quien nos hirió y orar por quien nos maltrató. Padre, hoy vengo con nombres en el corazón que me cuesta mencionar. Personas que me hicieron daño, que dijeron cosas que todavía duelen, que traicionaron mi confianza, que abusaron de lo que les di. No finjo que no dolió. Dolió, duele todavía, pero hoy elijo hacer lo que Jesús pidió. Esas personas que me maldicen o me maltrataron, que tú las bendigas, no porque lo merezcan, sino porque tú me pediste que lo pidiera, y porque sé que si tú los transformas a ellos, el daño que hacen puede cesar. Ayúdame a no alimentar más el rencor con mis pensamientos. Ayúdame a no hablar mal de ellos cuando tengo la oportunidad. Ayúdame a desear genuinamente su bien, aunque no lo sienta todavía. Sé que esto no es natural, es sobrenatural. Y solo tú puedes producirlo en mí. Haz en mi corazón lo que yo no puedo hacer solo. En el nombre de Jesús, que oró por sus verdugos desde la cruz. Amén. Quiero cerrar con algo que espero que se quede contigo mucho después de que este video termine. Lo que Jesús te pide en este versículo no es fácil. No hay que fingir que lo es. Bendecir a quien te hirió y orar por quien te maltrató es uno de los actos más exigentes de toda la vida cristiana. Pero si lo miras bien, también es uno de los más liberadores. Porque mientras sigas respondiendo con maldición a la maldición, esa persona sigue teniendo poder sobre tu corazón. Cada vez que bendices, recuperas un pedazo de ti mismo que el daño intentó quitarte. No tienes que sentirlo para empezar. Empieza con la decisión. Dile a Dios: no siento ganas de bendecir a esta persona, pero decido hacerlo porque tú lo pediste. Y confía en que el sentimiento eventualmente seguirá a la obediencia. Porque la gracia que Dios te da para hacer esto no llega antes de obedecer, llega en el camino de la obediencia. Eres capaz de esto, no por tu propia fuerza, sino porque el mismo Espíritu que sostuvo a Jesús en la cruz vive en ti. Y ese Espíritu puede producir en ti lo que humanamente parece imposible. Escribe en los comentarios: elijo bendecir, no porque ya lo sientas, sino como una declaración de dirección, de que hoy decides que el daño que te hicieron no va a tener la última palabra sobre quién eres tú. Y si conoces a alguien que hoy carga el peso de haber sido maltratado, difamado, traicionado o herido por alguien cercano, compártele este video. Porque a veces, lo que una persona necesita no es permiso para defenderse, sino el descubrimiento de que bendecir al que la hirió puede ser la llave de su propia libertad. Dale like a este video, suscríbete a Claridad en el Sendero y activa la campanita. Cada semana publicamos reflexiones como esta para acompañarte en cada paso del camino, especialmente en los pasos donde el corazón duele y necesita gracia para responder diferente. Que hoy salgas con algo concreto que hacer: bendecir, orar,
no porque seas perfecto ni porque ya hayas perdonado completamente, sino porque decidiste empezar, y Dios honra cada paso en esa dirección. Hasta la próxima reflexión.